En Chile, la carrera docente ha sido uno de los ejes del debate educativo en las últimas décadas. Desde la promulgación del Estatuto Docente en 1991 hasta la evaluación docente actual, los profesores han vivido entre la promesa de reconocimiento profesional y la presión de un sistema que los mide constantemente. ¿Evaluar para mejorar o para controlar? La evaluación docente nació en los años 2000 como una política acordada entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, con el fin de fortalecer la profesión y reconocer la buena enseñanza. Se buscaba una evaluación formativa, no punitiva, basada en evidencias como portafolios, autoevaluaciones y entrevistas. Sin embargo, con el tiempo, la evaluación se convirtió en un proceso complejo, exigente y muchas veces percibido como burocrático por los propios docentes. Según los estudios del centro MIDEUC, muchos profesores reconocen que la evaluación docente les permite revisar y actualizar sus prácticas. Sin embargo, esa misma oportunidad de reflexión viene acompañada de una fuerte sobrecarga laboral. Para la mayoría, preparar el portafolio, grabar clases y completar instrumentos evaluativos significa usar su propio tiempo y recursos, tiempo que se resta a las planificaciones, a la preparación de materiales e incluso al descanso. Por eso, aunque la evaluación busca promover una enseñanza de calidad, en la práctica termina generando tensiones que inciden directamente en el bienestar docente. Esta impronta abre un debate sobre su sentido: evaluar al docente o a la enseñanza. Esta discusión abre una pregunta clave: ¿qué es lo que realmente estamos evaluando? Algunos expertos, como Pedro Ravela, plantean que el foco debería estar en la enseñanza y no en el docente como individuo, porque cambiar las prácticas pedagógicas no depende solo del esfuerzo personal, sino tiempo, acompañamiento y un trabajo colectivo sostenido. Mientras las políticas educativas exigen resultados rápidos, los cambios profundos en la enseñanza son siempre lentos, culturales y construidos en comunidad. Evaluar sin considerar esta complejidad puede reducir la docencia a un conjunto de evidencias sin atender al proceso real que ocurre dentro del aula. La calidad de la educación en Chile descansa indiscutiblemente sobre los hombros de sus profesores. Desde el estatuto docente, la profesión ha navegado entre promesas de un mayor reconocimiento y la presión constante de la evaluación. Para entender esta compleja realidad que nos obliga a preguntarnos si evaluamos para mejorar o para controlar, buscamos la perspectiva de quienes lideran la gestión pedagógica en terreno. Encontramos con el director de la Escuela Rural Antolá, don Ervin Muñoz, para preguntarle acerca de la carrera docente y la evaluación docente. Primera pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál es el principal impacto que el actual sistema de reconocimiento y promoción ha tenido en la motivación y el desarrollo profesional de sus docentes? Hay varios impactos. Un impacto es, por ejemplo, es el mejoramiento en las rentas de los profesores, porque a medida que ellos avanzan de tramos, producto de la evaluación docente y de la prueba de conocimientos específicos, logran certificarse en tramos avanzados, experto uno, experto 2, lo que implica un mayor reconocimiento en sus remuneraciones. Pero eso implica también que tienen que mantener eso al cabo de ciertos años a través de nuevas evaluaciones en el portafolio o también a través de perfeccionamientos y también lo que implica el tema, por ejemplo, de los resultados que tienen en las pruebas de conocimientos específicos de su especialidad. Ya. Eso también acarrea un mejoramiento en cuanto a sus condiciones laborales, pero también eso trae un impacto en su desempeño profesional, que en la medida que el profesor está mejor evaluado o está en tramos superiores, se evidencia que es un profesor que aplica nuevas estrategias, nuevas metodologías, y eso viene a impactar en los resultados de aprendizaje que tiene con sus estudiantes. Entonces, con este sistema, el profesor tiene que estar constantemente renovando, no sé, su didáctica, su forma de evaluar, ¿sí? Sí, porque el estar constantemente perfeccionándose es lo que le va a redituar resultados positivos en su evaluación, porque le exige en cierto sentido
la misma prueba de conocimientos específicos, una de las cosas que ellos mencionan, por ejemplo, que me evalúan no solamente los conocimientos en educación básica, sino que hasta educación media, porque en el conocimiento disciplinar no lo pueden sesgar solamente a el tramo en que están trabajando, que sea educación básica, sino que tienen que manejar el conocimiento total. Y eso implica que tienen que estudiar, que tienen que informarse, que tienen que tomar cursos, que tienen que avanzar en ese proceso. Y en la didáctica, a medida que el profesor maneja más conocimiento, tiene más opciones de poder entregar de mejor forma el contenido a través de la didáctica. Ya, ok. Bueno, con este tema de la evaluación docente también como que se habla de la doble evaluación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo afecta esto la cultura escolar, el tiempo de los docentes y la toma de decisiones pedagógicas en su establecimiento? Mira, ahí hay un tema porque afectan los tiempos, porque hoy en día, por un lado, el sistema educativo te exige, desde la perspectiva del mercado en la educación, que los profesores deben, se deben entregar las dotaciones precisas en las escuelas, lo que indica que no quedan los tiempos suficientes para que los profesores dentro de su horario laboral puedan preparar su portafolio o puedan hacer las acciones de perfeccionamiento. Y normalmente eso lo tienen que hacer en sus horarios personales. Por lo tanto, eso implica una carga adicional porque tienen que llevarse la tarea para la casa. Se trata de dar dentro del colegio los espacios, pero también eso afecta dentro de la cultura escolar, porque si tú le das los espacios a los docentes para que no asistan a los consejos, por ejemplo, lo tienes fuera del consejo, que es un aporte importante dentro de la reflexión pedagógica, para que preparen el portafolio, pero estás perdiendo por un lado un docente o dos, incluso cuando se dan en algunas escuelas, en el caso de mi escuela, hasta 6, 7 docentes que tienen que restarse un consejo. Eso nos debilita por otro lado la reflexión pedagógica con todo el resto. Por lo tanto, sí agobia en ese sentido al profesor porque tiene que llevarse tarea para la casa, aparte de todas las demás acciones de revisar pruebas, planificar clases, preparar material y todo lo demás. Ya, ok. Bueno, aquí también se habla de que hay procesos como de inducción, mentoría y planes de superación profesionales. ¿Cree que las acciones formativas disponibles en la actualidad responden realmente a las necesidades y debilidades que el portafolio detecta en su equipo? Mira, a lo mejor hay establecimientos donde los procesos de mentoría, de inducción o de actualización se pueden realizar, pero en escuelas donde tenemos baja dotación docente, donde se actúa muchas veces por emergencia, los procesos de inducción se van dando en el camino. No hay una etapa como inicial de inducción al docente donde pueda ir apropiándose de todos los elementos. Normalmente se van haciendo en el camino con acompañamiento de la unidad técnica profesional o del director, para que vayan avanzando en esos procesos y apropiarse de todos los temas o las estrategias que hay dentro de la escuela. En cuanto al desarrollo profesional docente que se va trabajando con los colegios, se va haciendo a través de la reflexión de los datos que se tienen de la evaluación docente, los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y de ahí se elaboran programas comunales o programas locales dentro de la escuela para levantar las áreas más disminuidas dentro de la evaluación docente que afectan a todos los profesores, como por ejemplo a nivel nacional lo que es la interacción pedagógica, lo que tiene que ver con los instrumentos de evaluación, aplicar nuevas políticas o programas ministeriales como son por ejemplo la integración escolar, como es por ejemplo el decreto 67. Todas esas cosas se tienen que ir haciendo muchas veces en el camino con los profesores que van llegando. Ya. Y en la transitoriedad que se va dando, porque a veces hay profesores que vienen a reemplazar licencia y que son profesores jóvenes, y hay que hacer nuevamente el proceso con ellos para que vayan marchando al ritmo de todos los demás profesores. Ya, entiendo. Bueno, entonces, igual el tema de la evaluación docente es como el principal instrumento de reconocimiento de los profesores. Entonces, bajo esa lógica, ¿considera que el tiempo y la exigencia de este instrumento logran el objetivo de fomentar la reflexión pedagógica? ¿O se percibe más como una sobrecarga administrativa? Tiene de todos los elementos. Pasa a ser una sobrecarga administrativa porque los profesores tienen que ocupar mucho de su tiempo personal,
pero también por otro lado es un instrumento de evaluación y que está considerado por la investigación como un instrumento que a nivel de Latinoamérica por lo menos es bueno. No podemos decir que es un mal instrumento, que también tensiona a los profesores a prepararse, a buscar estrategias, a buscar nuevos diseños, nuevas perspectivas, porque lo contrario, sin una evaluación no estaríamos sabiendo qué es lo que está pasando. Y nos insuma también a los directivos y a los equipos técnicos de información y de datos respecto a la posición en que están los profesores, para poder desde ahí en la escuela levantar acciones formativas y desarrollar lo que es el plan de desarrollo profesional docente. Ahora, esa es una responsabilidad que tenemos los directores elegidos por alta dirección pública, es una de las exigencias que nos ponen en relación a que nuestros profesores tienen que ir avanzando de tramo, tienen que ir mejorando sus desempeños, porque eso también impacta sobre los resultados de aprendizaje. Está evidenciado que profesores con buenos resultados en la evaluación docente también tienen buenos resultados de aprendizaje con sus estudiantes o despliegan dinámicas pedagógicas mucho mejores que profesores que están en niveles iniciales. ¿Ya? Ya. Y en específico, lo que se refiere con la ley 21.625, que es como eh, la ley que establece el Sistema Único de Evaluación Docente en Chile, eh, con respecto a las horas no lectivas que deben destinarse a la preparación de instrumentos de evaluación. ¿Cómo está gestionando su establecimiento estas nuevas exigencias para garantizar el tiempo necesario sin afectar a otras actividades más importantes, cruciales? Bueno, eso es lo que más cuesta dinamizar y distribuir dentro de un colegio, porque existe bajo la ley la distribución de horas no lectivas, y es una cantidad de horas que son complementarias a las horas de clase que hace el profesor en el aula y que son horas de libre disposición, pero de las cuales también indica la ley que hay una cantidad de horas que están a disposición o que las distribuye el director, por ejemplo, para asignarle tareas adicionales como talleres, horas de reforzamiento y todo eso, atención de apoderados, jefatura, participar en consejo de curso, pero que son horas que se hacen muy poco y que muchas veces el límite entre esas horas y las horas que tienen que realizar se diluye. Por lo tanto, muchas veces el profesor tiene que comenzar a entregar parte de su hora de libre disposición para complementar otras acciones, o muchas veces dejar de lado su hora de libre disposición porque hay que reemplazar a otro colega que está con licencia o está con permiso, Sí. y eso implica que él pierde sus horas de libre disposición para poder dedicarse a su autoperfeccionamiento o a prepararse para el portafolio o para evaluación docente. Es un tema que el sistema tensiona en ese sentido porque no hay como mayor disposición. Si nos falta un profesor, alguien tiene que reemplazarlo porque el sistema no te lo va a proveer, por lo tanto, ahí el que pierde es el profesor. Sí, po. Sí, pues entonces el tema de evaluación docente tiene como distintas aristas que pueden afectar como su, no sé, su preparación o sus resultados, dependiendo, no sé, de la cultura escolar, de cómo es el entorno. Entonces, bajo eso, considerando los logros y desafíos que tiene el desarrollo profesional docente, ¿cuál sería el principal cambio que usted impulsaría para realmente consolidar el rol profesional y asegurar la calidad de la enseñanza en su escuela? Mira, no es mala la evaluación docente, no es malo el sistema de categorización porque premia a los profesores que ponen mayor esfuerzo en eso, pero se faltan horas, falta destinar más horas de libre disposición, que muchas veces en algunas escuelas ganamos un poquito más por el porcentaje de alumnos vulnerables o prioritarios, entonces les entrega en primer ciclo un poquito más de horas para ese tema. Pero depende mucho de lo que la escuela hace. La escuela tiene que leer los datos que hay respecto a la evaluación, respecto a los resultados de los estudiantes, y de ahí levantar acciones y convertir los consejos que son más que nada administrativos muchas veces en consejos técnicos reflexivos en los cuales ir propiciando instancias de desarrollo entre los profesores y recogiendo también las experiencias de ellos mismos para realizar un proceso autoformativo. Y es lo que nosotros realizamos en la escuela. Por ejemplo, en los consejos estamos trabajando mucho con lo que es instrumentos de evaluación, estrategias de evaluación, todo a la luz del decreto 67. Y entonces de ahí vamos
trabajando con ellos, por ejemplo, construcción de instrumentos como rúbricas, leyendo la misma ley y viendo de qué forma integrar estos elementos junto con otros temas, otros programas o políticas como la integración escolar, de manera que los profesores se vayan nutriendo de ahí y vayan revisando sus propias prácticas en conjunto con todos los profesores, realizando reflexión y de esa forma poder ir implementando más lo que se realiza a nivel comunal con el plan de desarrollo profesional que se convocan a profesores y programas de apoyo para los profesores que se están evaluando, de manera de poder brindar apoyos por todos lados. Y es una responsabilidad que le cabe al director, es decir, en la medida en que el director tenga en su colegio profesores en los tramos más avanzados, también nos resguarda con nuestro convenio de desempeño, que es el convenio que nos establecen a los directores que estamos por alta dirección pública, de tener profesores que cada vez están avanzando sus tramos. De lo contrario, si ellos no avanzan en sus tramos, pueden retroceder o les pueden quitar la asignación que les establece el Estado. Así que es resguardar eso. Y eso en función también de los aprendizajes. Entiendo. Entonces, estaríamos con la entrevista. Muchas gracias, director. Ya. A más de 20 años de su creación, la evaluación docente sigue generando debate. Hoy, el desafío es convertirla en una herramienta de acompañamiento real, un proceso que respete la autonomía del profesor, que reconozca sus contextos y promueva el aprendizaje colectivo. Porque evaluar bien no significa exigir más tareas, sino brindar mejores oportunidades de desarrollo, diálogo profesional y apoyo pedagógico continuo.